Buenas noches, estos son los códigos de hoy. Se armó toda una polémica en el país político por cuenta de la intención de la senadora Paloma Valencia de presentar un proyecto de ley que buscaba declarar la educación de los niños como un servicio público esencial, lo que los educadores agremiados en FECODE recibieron como una abierta intención de prohibir los paros de los maestros. Sin embargo, hablando con la senadora Valencia, nos dice que ha desistido de presentar ese proyecto de ley porque, averiguando bien, la educación en Colombia ya tiene esa categoría, así que ¿para qué iba a presentar un proyecto para lograr algo que ya existe? Lo que pasa es que a la senadora sí le queda esta pregunta. Queda la pregunta de por qué entonces son tan reiterativas las huelgas que lesionan los derechos de los niños. Recordemos que los servicios públicos esenciales tienen restricciones de huelga. Acaba de regresar al país el senador José Obdulio Gaviria después de someterse a múltiples chequeos tras el desmayo que sufrió en el Congreso de la República. De fuentes cercanas al senador en su partido, el Centro Democrático, supimos que los médicos en Estados Unidos le recomendaron someterse a una nueva cirugía de corazón abierto. Esta se la hará en la clínica Shayo o en la cardioinfantil en Bogotá. Por esta situación de salud, algunas personas de su familia le han pedido que deje la actividad política para cuidarse y el senador lo está pensando. Sea cual sea su decisión, senador, ojalá se mejore pronto. ¿Quién y por qué entregaron aval si el candidato perdió? Esa es la pregunta que se hacen en el Partido Alianza Social Independiente, conocido como ASI. Resulta que los candidatos a la alcaldía de Soacha, Juan Carlos Saldarriaga, del partido de la U, y Giovanni Ramírez, de Cambio Radical, buscaban un coaval con este partido, por lo que se hizo una votación. El resultado fue 15 votos para Saldarriaga y 8 para Ramírez. Sin embargo, pese a haber ganado Saldarriaga, quien recibió el aval fue el perdedor, es decir, Giovanni Ramírez. Algunos aseguran que la burla a la decisión se cuadró en un almuerzo, razón por la cual 12 candidatos al Consejo por el movimiento ASI y la mesa directiva renunciaron hoy en señal de protesta por el escándalo para entregar el aval. Y vuelve y juega. A 4 días de que se inicien las sesiones ordinarias en el Congreso, aún no se define el futuro de Jesús Santrich dentro del legislativo. El afán del exguerrillero por posesionarse fue en vano, pues sacó corriendo, como lo dice la ley, a Benedicto González, y hoy las FARC no cuentan con sus 5 representantes en la Cámara como se acordó en el proceso de paz. Pues se dio a conocer una carta del secretario de esa corporación donde pide de manera urgente una serie de documentos a la Corte Suprema de Justicia para definir de una vez por todas el futuro del congresista. Pues Santrich al día de hoy continúa recibiendo sus honorarios como parlamentario, aunque no los ha cobrado. La polémica crece cuando aún no es claro si en este caso prevalece la Constitución Política de Colombia en su artículo 134, que en estos casos declara la silla vacía, o el proceso de paz, que dice que deben garantizarse las 5 curules de las FARC. Difícil situación la que tendrá el nuevo presidente de la Cámara. Hoy finalmente se conoció el texto definitivo de la sentencia de la Corte Constitucional sobre el artículo del Código de Policía que sancionaba el consumo de alcohol y otras drogas en espacios públicos. La Corte resalta en su sentencia la importancia de los derechos humanos y de ponderar los derechos y las obligaciones de la lucha contra las drogas. Esa lucha hay que darla, pero no de cualquier manera y con cualquier restricción. Eso nos dijeron hoy en la Corte cuando preguntamos por el fallo. Básicamente lo que dice el alto tribunal es que se puede prohibir el consumo en espacios públicos, pero no de manera general como lo hacía el Código de Policía. Y para ello, en la sentencia detalla una serie de artículos que prohíben el consumo en determinados lugares. Hasta aquí el Código Caracol y hasta aquí también la edición central de Noticias Caracol. Feliz noche.